En la Edad de Piedra, los primeros humanos se encargaban de tomar los materiales para buscar alimento, crear sus hogares y defenderse de los otros seres en la selva. Simplemente digamos que la ingeniería se crea con el fin de sobrevivir en el medio. Desde la prehistoria ya existían los primeros ingenieros. Ellos pertenecían a la Edad de Piedra. La Edad de Piedra, como su nombre le dice, es la era en la que los primeros humanos se encargaban de utilizar las rocas para sacar un filo de ellas y así lograr capturar y cazar sus alimentos. Recordemos que ellos solamente tenían esas herramientas, un cerebro de 1400 centímetros cúbicos y su dedo pulgar. También podríamos decir que la ingeniería se crea a raíz de la necesidad y las ganas de sobrevivir de los seres humanos. La primera ingeniería, pues como estamos hablando, se llamó la ingeniería de los materiales. Pero la ingeniería revolucionó desde el año 8000 a.C., cuando el hombre dejó de ser nómada y se asentó para centrarse en la agricultura y la cría de animales. Desde ese momento, el hombre se dedicó a crear herramientas y estructuras que le facilitarían estos trabajos. De aquí partimos hasta el año 3000 a.C., cuando se crearon las grandes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia y Roma. Los egipcios fueron una civilización muy destacable en invenciones y sobre todo en edificaciones. Tenían planeadores y constructores a los cuales se les llamaba el arquitecto del faraón. Fueron los primeros en realizar topografías en el Nilo. Construyeron pirámides como la de Keops y la de Saqqara. También construyeron diques y drenajes con los cuales retenían el agua y la enviaban hacia los cultivos. Todo eso requirió de estándares de ingeniería. La ingeniería romana nos mostró increíbles estructuras y inventos como el acueducto para transportar agua potable entre ciudades, el calzado en el cual conectaba ciudades de manera más eficaz, faros y muelles con los cuales se realizaba transporte militar igual que mercantil, y el Coliseo romano, el cual era utilizado para el entretenimiento de la población. También los romanos nos mostraron ingeniería militar, como lo fue la catapulta, la cual fue utilizada para atacar edificaciones enemigas a grandes distancias, como el onagro también, el cual lanzaba piedras a distancias medias a infanterías o pequeños grupos. También el ariete de asedio, el cual atacaba a puertas para poder ingresar a fuertes enemigos. Y por último, la ballesta, el cual se utilizaba para defender las plazas romanas. En el primer milenio, los griegos fueron una civilización que realizó grandes avances en la ingeniería, como edificaciones únicas e inventos revolucionarios, además teorías matemáticas. Los griegos construyeron grandes muelles rompeolas. El faro de Alejandría, quien fue la edificación más grande construida por el hombre por muchos siglos. También dieron base a la geometría, las estatales de Mileto. Inventaron el odómetro, quien calcula el tiempo parcial o total de un cuerpo, e inventaron el reloj hidráulico, que funciona para dar tiempo por medio del fluido regulado de un líquido. Después de las civilizaciones que hemos visto y hemos hablado, llegamos a la Edad Media. Vemos avances de las ciencias y matemáticas acerca de la fuerza, gravedad y movimiento. Se realizaron inventos como la fuerza hidráulica, la fuerza del viento y la fuerza del caballo, como las turbinas hidráulicas usadas para aprovechar la energía de un fluido, molinos de vientos usados para transformar la energía
eólica en energía mecánica, y los carruajes y carretas para transportar la mercancía y personas. También se hicieron avances técnicos, como el uso del carbón de leña y el soplo del aire para fundir el hierro eficazmente. La invención de la brújula, el uso del papel y la navegación contribuyeron al esparcimiento del conocimiento. Y seguido de la era medieval, durante el siglo XV y XVI, llega el periodo del Renacimiento. Se nos viene a la mente el florecimiento artístico de la época, pero no solo fue eso. También hubo un desarrollo político, económico, científico y tecnológico, donde la ingeniería obviamente resaltó bastante. Con la primer impresión del libro, por parte de Johannes Gutenberg, permitió difundir el conocimiento e ilustrar a la sociedad al ser posible compartir el conocimiento por medio de un escrito. Además, se hace presente Leonardo da Vinci, pronostica diferentes inventos del futuro, como la máquina de vapor, el helicóptero, submarino, cámara oscura y hasta la ametralladora. Durante esta misma era del Renacimiento, pero en el siglo XVI, exactamente en el año 1609, llega Galileo Galilei y perfecciona el telescopio. Además, en 1666 se abren las puertas para la gravedad por parte de Isaac Newton. En el año 1675, Descartes y Leibniz descubrieron en forma independiente el cálculo diferencial. En el año 1633, lamentablemente, Galileo Galilei fue acusado ante la Inquisición debido a que postuló la teoría heliocéntrica, la cual postulaba que la Tierra y el resto del universo giraba alrededor del Sol. El Renacimiento tuvo un desarrollo científico extraordinario. Durante estos años se desarrolló la figura de filósofo artista, que hacían alusión al ingeniero científico, surgiendo grandes pensadores como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. Las innovaciones técnicas que tuvieron lugar en el momento fueron muy significativas y se pudieron observar desde varios ámbitos, pero todas tenían algo en común, que era que estaban estudiadas de los escritos de la antigüedad, elaborados por los grandes exponentes como Platón, Aristóteles o Sócrates. Después de esto llega la famosa Revolución Industrial durante el siglo XVIII, iniciando desde la creación de la máquina de sembrar hasta el automóvil. Entre otros inventos muy importantes tenemos: primera locomotora impulsada por vapor por Richard Trevithick. En 1807 se crea el primer barco a vapor por Robert Fulton. En 1840 el telégrafo eléctrico llega a nuestras vidas por Samuel Morse. En 1876, el teléfono, la gran herramienta comunicadora, se crea por Alexander Graham Bell. La bombilla eléctrica en 1879 es traída por Thomas Alva Edison. En 1885 el motor de combustión interna es impulsado por gasolina por Gottlieb Daimler. En 1898 el radio y el polonio por Marie Curie. En 1901 las ondas de radio, su descubrimiento junto con el invento de la radio por Guglielmo Marconi. En 1908 llega Ford T. Con este se produjo la producción en cadena de automóviles. Su inventor, Henry Ford, diseñó la producción en serie también llamada Fordismo. La Revolución Industrial es un periodo comprendido desde la segunda mitad del siglo XVIII y en los inicios del siglo XIX, donde el Reino Unido en primer lugar y el resto de Europa continental sufren grandes transformaciones en cuanto a lo socioeconómico y tecnológico, en cuanto a los demás periodos de la historia. La revolución comenzó con la mecanización de la industria textil. La economía basada en el empleo es dominada por la industria y por la manufactura. El comercio se expandió a pasos agigantados gracias al mejoramiento de las rutas y la creación del ferrocarril.
La Segunda Guerra Mundial ha sido el acontecimiento histórico que más relevancia ha tenido en nuestros días, ya que en esta se perdieron millones de vidas y hubo incalculables pérdidas materiales. Pero más allá del conflicto, surgieron ideas que, pese a ser creadas bajo la necesidad, hoy en día cuentan como inventos sin los que el hombre no podría vivir. El reloj de mano que hoy conocemos y que un 90% de la humanidad posee adherido al brazo fue diseñado principalmente para sincronizar con los pilotos la hora de los bombardeos. La reina Isabel I fue la primera civil que utilizó este artefacto y después de la guerra se hizo popular en todo el mundo. Las salchichas vegetarianas son una invención alemana, ya que gracias a la escasez de alimentos, se vieron obligados a producir comidas que suplieran las necesidades de carne. Y fue Konrad Adenauer quien buscó la forma de sustituir los productos cárnicos en la tierra de las salchichas como se conoce Alemania, y para tal fin empezó utilizando una mezcla de harina de arroz, cebada y harina de maíz, pero luego de varios intentos pudo deducir que la soya era el mejor aliado para este embutido que hoy en día es muy famoso en todo el globo terráqueo. El acero inoxidable fue un invento que surgió luego de haber experimentado con muchos metales para fabricar armas, y fue el metalúrgico inglés Harry Berkeley quien descubrió entre la chatarra un extraño metal que, a pesar de haber estado expuesto al sol y a la lluvia, no se había oxidado, y de chatarra, este metal pasó a ser el principal componente de los motores de las aeronaves británicas. Más adelante, este metal ganó mucho poder en la cubertería y el material quirúrgico. A pesar de haber nacido en estas circunstancias, estos objetos hoy en día son indispensables para muchas personas, y no solo en Europa, sino en todo el planeta. Hoy en día ya no tenemos una guerra de armas ni de bombas. Tenemos una guerra de telecomunicaciones, como el celular, la internet, los dispositivos electrónicos. Todo ha cambiado, cada vez se necesitan más capacitados que compitan y la comunicación crece desmedidamente. Ahora hay que pensar a qué tipos de empleos u ocupaciones habrá en unos 10 años, en dónde estará nuestra ingeniería en el futuro y qué progresos nos esperan.